Hola, Dios te bendiga. Bienvenido una vez más a este programa, La Biblia Leída y Explicada. Hoy vamos a continuar estudiando el capítulo número 22 del Evangelio según San Mateo y estaremos leyendo los versículos desde el 23 hasta el 33 bajo el título La pregunta sobre la resurrección. Pero antes vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, una vez más por tu palabra, por la oportunidad que nos das de leerla. Ahora te rogamos, Señor, que nos ilumines, Dios mío, que abras nuestro corazón y nuestro entendimiento y que pongas, Señor, sabiduría en mis labios para transmitir el mensaje que nos quieres dar en este día. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Así que vamos a leer Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículo 23. Aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés dijo: si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Gloria a Dios. Y bueno, para estudiar esta palabra, estas escrituras, primeramente nos ubicamos en el contexto. Estamos en la Semana Santa. Jesús está en el templo enseñando a todas las personas que estaban allí, entre los cuales estaban fariseos, escribas, herodianos, que vimos en el capítulo pasado, y también estaban los saduceos. ¿Quiénes eran los saduceos? Los saduceos eran un grupo de judíos que se consideraba por lo general la aristocracia de la sociedad judía. En otras palabras, era un grupo pudiente, era un grupo de personas que solían ocupar cargos importantes en el gobierno, que estaban fuertemente relacionados con la política. Según los historiadores de la época, los saduceos eran descendientes de un sacerdote de la época del reinado de Salomón, el cual se llamaba Sadoc, así que también a los saduceos se les conocía como sadoquitas, y su nombre significa rectos o justos. Es decir, eran personas que confiaban mucho en lo que es los valores del ser humano y la humanidad. Ellos tenían una cosmovisión bastante natural de la vida, enfocado a lo que podíamos lograr como seres humanos en la sociedad y completamente enajenados de la intervención divina en los asuntos personales del día a día. Sin embargo, según nos dice la Biblia, eran personas que tenían conocimientos de las Escrituras y de cierta manera creían en Dios, pero como dicen algunas personas, creían en Dios a su manera. Por esta razón, pues no eran capaces de interpretar correctamente las Escrituras, y por eso Jesús le dijo que ellos estaban errando en la interpretación de las Escrituras. Y el problema es que sin una comunión íntima con el Espíritu Santo, tú y yo no podemos entender correctamente las Escrituras. El Espíritu de Dios es el que nos revela, el que nos guía a toda verdad, y en la medida en que tú y yo nos relacionamos más con Dios, le entregamos el control de nuestra vida a Dios, pues entonces Dios tiene más participación en nuestra vida y nos bendice dándonos entendimiento espiritual, cosa que estos saduceos evidentemente no tenían. Y uno de los errores doctrinales que tenían los saduceos era que no creían en la resurrección de los muertos. En otras palabras, ellos estaban completamente centrados en lo que es esta vida. Tal vez veían la religión como algo necesario para que el hombre cultivara su fe, como lo ven hoy en día también en nuestra sociedad muchos gobernantes
respetan las religiones, de alguna manera creen en Dios, pero no viven su vida con perspectiva a la eternidad, sino solamente a lo que se pueda alcanzar en esta vida. Por eso es que estas personas, su enfoque era ocupar posiciones altas, era triunfar y obtener de este mundo todo lo que se pudiera obtener. A diferencia de los fariseos, que sí creían en la resurrección de los muertos, y al parecer los fariseos no habían logrado convencer a los saduceos de la resurrección entre los muertos. Así que estos saduceos aprovecharon que se le estaban haciendo preguntas difíciles a Jesús. Recordemos que en el capítulo anterior estuvimos viendo que le hicieron esta pregunta del tributo para tentarle, pero en este caso creo que los saduceos no querían tentarle, sino que realmente querían ver qué era Jesús capaz de decir acerca de este tema de la resurrección y si realmente Jesús podría convencerlos a ellos de que sí había resurrección, cosa que los fariseos no habían logrado. Entonces elaboraron este ejemplo tan bien preparado, de manera tal que parecía que las escrituras se contradicen a sí mismas. Este mandamiento que Moisés le había dado al pueblo de Israel y que está en el libro de Deuteronomio capítulo 25 verso 5, donde Dios le dice al pueblo de Israel que cuando un hombre muriere, si tuviere esposa y este hombre no hubiera tenido hijos con esa esposa, pues entonces la esposa que quedaba viuda no se casaría con una persona de fuera de la familia, sino que un hermano que no estuviera casado podía casarse con ella. Y cuando tuvieran hijos, pues estos hijos iban a heredar la herencia de este hijo que falleció, que este murió, iban a heredar también el nombre de este hijo que falleció y que murió, y de esta manera los bienes de la familia se preservaban dentro de la misma familia. Y ellos tomaron este mandamiento y elaboraron esta situación en la cual una mujer se casaba con 7 hermanos diferentes. De ninguno ella tenía hijos como para decir que ese era el esposo definitivo, y al final pues en la resurrección de cuál de los hermanos ella sería la mujer. Entonces Jesús les corrige este punto y le dice: ustedes están equivocados en su interpretación de las escrituras, porque en la resurrección de los muertos no van a haber matrimonios ni casamientos. Y esto de cierta manera también estaba aclarando muchas dudas e interrogantes que tenemos acerca de la resurrección de los muertos. Realmente la resurrección de los muertos es un tema bien difícil, porque nos cuesta trabajo imaginarnos cómo será esa eternidad con Dios. Evidentemente no va a ser como la pintan en las películas y dibujos animados, que ponen a las personas flotando en una nube tocando un arpa. Evidentemente hay una estructura social y hay cargos y hay recompensas y hay bendiciones. La Biblia nos enseña de que no todos estarán en igual posición ni serán iguales en la eternidad. Sin embargo, aquí Jesús nos aclara no solamente a estos saduceos, sino también a nosotros, y nos enseña de que en la eternidad, en la resurrección, nuestros cuerpos van a ser diferentes. Vamos a tener cuerpos espirituales, pero vamos a ser de cierto punto de vista asexuales, en el sentido de que no vamos a tener relaciones sexuales. Y eso puede ser una cosa que a algunas personas les alarmen y digan: bueno, pero ¿cómo va a ser eso? Entonces vamos a dejar de disfrutar cosas que tenemos en esta vida. Sin embargo, cuando nosotros aprendemos a conocer y a confiar en Dios y a entender que las cosas de Dios son infinitamente superiores a lo que nuestra imaginación puede pensar, podemos confiar en que la resurrección va a ser mucho mejor que en esta vida. La realidad es que no vamos a tampoco necesitar tener las relaciones sexuales, porque el creador de las relaciones entre el hombre y la mujer es Dios, y Él la creó como una ilustración del placer y del gozo tan grande que existe en la intimidad misma de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. En esa intimidad hay plenitud de gozo, plenitud de alegría, hay plenitud de placer, y de la misma manera tú y yo, cuando estemos en la eternidad, estemos con Dios en una relación tan íntima, tan maravillosa, tan placentera, que no vamos a necesitar de ninguna manera tener relaciones sexuales para sentirnos gozosos, felices, ni para satisfacer ningún tipo de necesidad. Quiere decir que va a ser mucho mejor
mejor de lo que es ahora, y en eso tenemos que confiar en el Señor. Dios no va a hacer nada después que sea peor que lo que ya tenemos. Por lo tanto, la eternidad va a ser totalmente diferente. No sabemos todos los detalles. Algunas personas se preguntan si habrán deportes o no habrán deportes, si habrán animales o no habrán animales. Tenemos muchas interrogantes de cómo va a ser esa resurrección, pero claramente sí sabemos de que no vamos a estar casados, ni va a haber relaciones padre, hijo, abuelo, nieto en la resurrección de los muertos. Esto para algunos es una noticia triste, pero tenemos que aprender a confiar en Dios y a creer que Él sabe lo que es mejor. Quiere decir que las cosas serán diferentes, pero serán mejores. Y Jesús aprovecha esta pregunta para explicarles primeramente su error en la interpretación de las Escrituras a estos saduceos, y para convencerles también de que sí hay resurrección de los muertos, porque Jesús termina diciéndoles: Dios no es Dios de muertos, Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y si se llama Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es porque Abraham, Isaac y Jacob están vivos. En otras palabras, Jesús le dijo: si no hubiera resurrección de los muertos, Abraham, Isaac y Jacob estarían muertos, y Dios entonces se habría autodenominado un Dios de los muertos, y esto no puede ser. Dios es Dios de vivos, porque la muerte es opuesta completamente a la naturaleza de Dios. Dios es la misma esencia de la vida, por lo tanto Abraham, Isaac y Jacob no están muertos. Y de esta manera Jesús nuevamente cerró la boca de aquellos que le preguntaban. Este pasaje tiene una versión paralela en Marcos y en Lucas, y dice en Lucas que cuando los escribas vieron esto, le dijeron: bien has dicho, y no osaron preguntarle más. Es decir, que se quedaron totalmente maravillados, como nos dice aquí Mateo, con la doctrina de Jesús, con la profundidad, con las respuestas que le daba, evidenciando que nadie le podía haber dado ese conocimiento, sino que lo había recibido directamente del Padre Celestial. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a vivir con un enfoque hacia la eternidad, que no caigamos en este error de los saduceos, que solamente se preocupaban por las cosas terrenales, sino que sepamos que hay una vida eterna mucho más larga, mucho más rica, mucho más grande que lo que estamos viviendo tú y yo en el presente. Como dice la palabra de Dios, que las aflicciones del siglo presente no son nada comparada con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Así que si estás pasando por problemas, por enfermedad, por tribulación, por angustia, pon tus ojos en la resurrección, pon tus ojos en esa esperanza bendita, porque cuando estemos allí ya no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más enfermedad, ni más angustia, sino que estaremos con Dios para siempre. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por esta palabra. Gracias porque, Dios mío, tú nos confirmas, Señor, de que hay una resurrección de los muertos, Señor, y esa es nuestra esperanza bendita. Queremos, Señor, estar contigo. Ayúdanos a tener la mirada puesta en las cosas de arriba, en las cosas eternas, Señor, y no en las cosas de la tierra, para que no nos pase igual que estos saduceos que no podían interpretar correctamente las Escrituras. Ayúdanos a tener una comunión contigo constante, Señor, y que podamos aferrarnos a ti, Señor, y estar preparados para estar contigo eternamente y para siempre, y de disfrutar tu presencia por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria a Dios. El Señor te bendiga mucho. Espero que hayas recibido ánimo, fuerza y edificación con esta palabra, y nos vemos, Dios mediante, en el siguiente programa para continuar estudiando la palabra de Dios. Chao.